Muy bien, entonces me quedé en esa parte. Una diapositiva antes es cuando entraba en el caso del estudio a tratar de describirlo mediante el enfoque del sistema con el ejemplo que tenemos de shaping. Y estaba comenzando con las forzantes externas, las principales que he identificado hasta este momento y que, como dije ayer, puede crecer, incluso ser depurada, es el incremento del esfuerzo pesquero en términos de la cantidad de embarcaciones que hacen uso de este recurso, el verdillo, y puse ahí potencia de pesca porque no solamente es el número de embarcaciones, sino también la capacidad de las embarcaciones, que ahora es mucho más alta, para hacer la actividad pesquera, como son motores más potentes, embarcaciones más rápidas, dispositivos de ubicación de cardúmenes más eficientes, lo cual aumenta de alguna manera el esfuerzo pesquero, aún sin aumentar el número de las embarcaciones. Otra forzante externa que había yo identificado es el bajo valor comercial del producto. En términos generales, en una temporada o en un año, el producto llega a tener precios altos, le llamamos altos, de unos 26 pesos el kilo, y un precio bajo hasta 6 pesos el kilo, ¿no? Dependiendo de la demanda. Y los ingresos de los pescadores también lo identifiqué como forzante externa, ya que son bajos, sobre todo los pescadores, como decía, que se encuentran ubicados en la parte central del estado de Baja California Sur, en la costa pacífica, que no tienen recursos, otros recursos de alto valor como son la langosta y el abulón. El empleo es escaso, son comunidades aisladas. Si no son pescadores, pues realmente otra actividad, la que pudieran desempeñar otras actividades son bastante limitadas, como la de albañil, y otros oficios que por ahí se puedan desarrollar. No hay agricultura, la ganadería es totalmente extensiva, el clima es semiseco, así que no hay vegetación. Hay mucha pesca ilegal. Comentan algunos compañeros que incluso durante la época de, los, de las frecuencias más altas de reproducción, hasta los que no son pescadores se dedican a la pesca del verdillo por la facilidad que este fenómeno de que se juntan mucho cerca de la costa y lo hace mucho más fácil para hacer pescado, se vuelven pescadores. El intermediarismo también es muy alto. Por lo general, el pescador sale las mañanas, regresa en la tarde con el producto y el intermediario, el comprador, está en playa esperando y es el que impone los precios. Casi no hay unidades económicas, cooperativas o pescadores en individual que se dediquen a comercializar de otra manera el producto más que por medio de los compradores o los coyotes que le llamamos aquí, ¿no? Los coyotes son las personas que hacen o se aprovechan de este tipo de necesidades de los pescadores. Después Martín, comenzaba, una adelante. pregunta para entender el contexto bien de estas forzantes externas que están muy bien identificadas. Son dos cosas. Lo primero, ¿cuál es el destino comercial de este recurso? ¿Está dirigido a la alimentación, digamos, de los centros poblados de Baja California, o hay recursos que salen de esa región? Eso es lo primero. Y lo segundo, por lo que recuerdo de la exposición de ayer y lo que hablamos ahora al principio, este es un recurso que forma parte de un portafolio de recursos dentro de la actividad pesquera de los pescadores que operan en esta escala, ¿no? Entonces, quería explorar un poquito más en detalle la utilización de este recurso, cómo dialoga con los otros recursos, cómo se da esa alternancia a lo largo del año, etc. Adelante, Martín. Sí, en términos de mercado, el producto es 100% para consumo humano. Eh, y aquí nuevamente voy a hacer la diferencia entre los dos grupos o las dos regiones que mencioné muy al principio, la región Pacífico Norte, que están conectados por el mercado que ya tienen abierto de sus otros recursos de alto valor como langosta y abulón, que ellos siguen lo comercializan a la frontera con Estados Unidos.
y luego lo pueden exportar ya sea mediante brokers o intermediarios o ellos mismos. Generalmente lo hacen mediante brokers. Pero las altas cantidades o altos volúmenes de pesca del verdillo en la zona Pacífico Norte tiene mercado ya bien establecido por el nivel de organización que tienen esas cooperativas. Incluso ellos tienen dentro de sus normas o sus manejos, se llaman sus planes de manejo interno, que van a pescar únicamente por día la cantidad que ya tienen prácticamente vendida en la frontera con Estados Unidos. A diferencia de los municipios que están en la zona central del estado, donde la organización es mucho menor, donde la comercialización se hace a pie de playa, donde el intermediario compra el producto para revenderlo en mercados de La Paz o en Los Cabos, o incluso me imagino que como un 10% se queda como producto de consumo en la misma región. Eso es en cuanto al mercado. En cuanto a otros recursos de los llamados de escama, también durante la temporada de reproducción, por la misma abundancia que tiene este producto, la mayoría de los pescadores que tienen permiso de pesca para los recursos de escama marina hacen uso del verdillo casi al 90% y se olvidan de los demás. Escama marina está más o menos compuesta por una serie de recursos, son como 60 más o menos, de los cuales los 10 más importantes se capturan a lo largo del año. Como recursos alternos al verdillo, de los de orden de importancia decreciente sería el jurel, que aunque el valor puede ser mayor, las abundancias no son tan altas. Cuando no hay verdillo o cuando no está cerca de las costas, cuando algunos pescadores tienen artes de pesca que no son las trampas como arte de pesca habitual, se dedican a usar redes del malle, chinchorros o líneas, y es como lo capturan, pero en las cantidades mucho menor. Incluso en la parte sur de la región del Golfo de Ulloa, hay pescadores que solamente usan la línea de mano o el anzuelo. Esto les permite darle mayor calidad al producto. Incluso algunos de ellos están en colaboración o trabajando en colaboración con algunas empresas que ya instruyeron a estos pescadores para pescarlo de alguna manera, que el producto pescado con línea de mano sea básicamente en el mismo momento de la embarcación que llevan hielo. La mayoría de los pescadores casi no llevan hielo nunca, pero estos pocos, que serán como un 1%, ya lo llevan en la embarcación, lo pescan con línea de mano, lo desangran de alguna manera, lo meten al hielo, llegando a tierra lo empacan al alto vacío y lo exportan a Estados Unidos con valores de hasta 10 veces más del valor que alcanza en playa normalmente. Eso es en cuanto a otros recursos. Durante la época de reproducción, sí llega a haber otros recursos alternos de los llamados del grupo de escama marina, pero no les dan la importancia, repito, por la facilidad que tiene el vertido de ser capturado. Pero en algunas zonas detecté, en algunas zonas del Golfo de Ulloa, detecté que, aunque no están totalmente de acuerdo con la implantación de una veda que voy a hablar más tarde, una veda de tipo reproductiva, estarían de acuerdo en hacerlo, en respetarla, siempre y cuando les permitieran pescar este otro tipo de recursos o las autoridades habilitaran con artes de pesca apropiadas para pescar el jurel, por ejemplo, otras cabrillas, o incluso que les dieran permiso para tiburones y rayas, que está muy, muy restringido, ¿no? Ellos mismos proponen alternativas a la pesca de verdillo durante la temporada que pudiera ser decretada como época de veda reproductiva. No sé si eso conteste Perfecto, tus preguntas, perfecto. Néstor. Muchas gracias. Muy bien, Muchas en cuanto a gracias. la dinámica del sistema en términos de vulnerabilidad, encontré que la vulnerabilidad puede ser medida como media en base a que las poblaciones, como dije al principio, que según los análisis que otros compañeros han realizado en el mismo instituto, se encuentra en su máximo nivel de rendimiento. Este todavía no llega a tasas de sobreexplotación, pero se prevé que si hubiera un incremento en el esfuerzo pesquero en términos de incremento de embarcaciones o potencia de pesca,
este sí entraría en un riesgo serio de sobreexplotación, ¿no? Entonces, por eso le determino una vulnerabilidad media, ¿no? También dentro de la vulnerabilidad, la exposición al estrés la considero alta, sobre todo en la época de reproducción, que por esta condición que se acercan mucho a la costa y que son fáciles de pescar en cantidades muy altas, pues los pescadores, la mayor parte de los pescadores de Golfo de Ulloa en la zona centro del estado, hacen uso intensivo del recurso. Incluso llegaba a decir que por testimonios de ellos mismos, hay días en los que está tan cerca y tan en volúmenes tan altos cerca de la costa, que llegan a hacer hasta 3 viajes en un solo día, ¿no? Les da tiempo para hacer 3 viajes y en cada embarcación, a razón de casi 1 tonelada por viaje, pues llegan a sacar 3 toneladas por embarcación. En cada comunidad varía el número de embarcaciones de aproximadamente unas 10 hasta unas 30. Entonces hagamos de cuentas y veamos el tipo de exposición que tiene este recurso. En términos de la sensibilidad, decía ayer también, comenzaba a decir que del capital, el capital natural hace que sea, o más bien la buena capacidad del capital natural, dada su posible potencial reproductivo alto, sea posible que esté sosteniendo estas altas tasas de explotación. Altas digo porque se encuentra, como lo dicen los modelos, en su máximo nivel de rendimiento, pero todavía no llega a ser sobreexplotado. Todavía se está investigando si es una sola población a lo largo de toda el área de distribución, o si son varias, o si hay lugares de desove que no están siendo tocadas y esto está de alguna manera retroalimentando las poblaciones del verdillo de manera que pueda tener los rendimientos actuales. En términos del bienestar, ahí sí se están viendo afectados los ingresos netos, sobre todo de los pescadores de las comunidades del Golfo de Ulloa, la región centro del país, los menos organizados, por lo mismo que decía, que venden en playa, que son o que trabajan de manera individual, aunque tienen cooperativas. La cooperativa la usan únicamente para obtener el permiso de pesca, pero la actividad pesquera la realizan de manera individual. Ellos se habilitan con gasolina, con todos los artes de pesca, ellos pescan, ellos venden su producto, ellos hacen toda la actividad. La cooperativa funciona únicamente, como ya lo dije, para proveer el papelito que da la buena pesca que les permite hacer uso del recurso. Y aquí nuevamente en términos de sensibilidad, esta sensibilidad en términos de bienestar que es alta en la región media del estado, que es baja, perdón, es alta en la región norte del estado, por lo mismo las características que comentamos hace rato, Néstor, de la alta organización y de que ya tienen canales de comercialización bien establecidos para langosta y abulón, por los cuales también comercializan este producto. Ahí tenés un caso, tenés un aspecto muy interesante del caso, ¿no? ¿Por qué cuáles son las causas de ese patrón espacial, ¿no? ¿Por qué en una zona de tu territorio tenés una asociatividad que va mucho más allá de la obtención del permiso y se trabaja de forma más colaborativa y cooperativa, incluso en la fase de comercialización, y por qué en el otro sector no, ¿no? ¿Has explorado esa causalidad? Sí, yo lo interpreto por los mismos beneficios que les otorga el hecho de tener langosta y abulón concesionado para esas cooperativas de lo que le llamo la región Pacífico Norte. Ellos comentan en pláticas con esas personas, que ya son la tercera generación, comenzaron también de manera desorganizada hace como 60 años, cuando todavía no tenían la concesión exclusiva de estos recursos, con peleas entre ellos, broncas internas, con pues discusiones en términos de quién tenía acceso a los recursos, quién sí, quién no. Y en el momento en que yo identifico, en el momento en que la autoridad les otorga las concesiones, que es la seguridad de que lo van a poder aprovechar durante al menos 20 años,
comienzan a tener sobre esos recursos como un soporte, tanto económico como de empleo, porque saben que las temporadas, como son ellos los únicos usuarios que pueden aprovechar este recurso, se saben como ganadores, pues en la época en los cuales pescan estos recursos de alto valor comercial, o lo que ganen en ingresos, les va a poder sostener las épocas en las que tengan que utilizar el resto de los recursos de escama o de otros crustáceos o de otros moluscos. Yo pienso que esa ventaja de decir durante 3, 4 meses que puedo capturar la langosta o durante 4 o 5 meses que puedo capturar el abulón y los beneficios sociales que obtengo de ello, me puede dar el soporte para poder trabajar con más calma el resto de los productos. Y el hecho de decir, bueno, incluso me lo han dicho, ¿no? Yo que pescadores de langosta, en temporada de langosta, salen y dicen los directivos de las cooperativas, me vas a traer 50 kilos y no más. Y es lo que traen. Aunque saquen más, incluso si les agarran con 2, 3 kilos más, los penalizan. Y no hay consumo interno, porque según comentarios de ellos mismos dicen, mira, si yo me como una langosta me estoy comiendo 800 pesos en un ratito, mejor la entrego a la cooperativa para que la comercialice, la cooperativa me la paga a ese precio y la cooperativa la puede vender a un precio más alto con beneficios incluso para ellos mismos posteriormente, ¿no? Dentro de Bien todo el... interesante. Sí, es muy interesante. Yo Mm. identifico o es esta la mayor ventaja y lo que les ha dado pues la condición de tener estas otras características de mayor organización que les ha costado tiempo y mucho trabajo. Te hacía esta pregunta, Martín, porque es interesante conectarlo con el ensayo que presentó ayer Corina, ¿no? De Sí, cómo explorar alternativas que permitan escalar en el espacio esas buenas configuraciones, ¿no? O cómo esa construcción cooperativa y de mayor colaboración pueden expandirse en el territorio, ¿no? sí, Muy bien, muy bien. Adelante, adelante. sí, como que se me pegó. Ahí Ahora sí está. pasó. En términos de la capacidad de adaptación, también la encuentro que se puede dividir en estos dos grandes grupos, o yo le llamo, lo comenzaría a llamar y de manera interrogativa como si fueran subsistemas de estas mismas dos regiones, la región Pacífico Norte y la región Golfo de Ulloa, donde la capacidad de adaptación es mucho más alta en la región Pacífico Norte, dada por esas características que acabo de mencionar. Ellos en las épocas en que tienen langosta también tienen reglas de manejo, se adaptan, ya las tienen bien establecidas, las conocen todos los pescadores y las obedecen, ya sea de manera coercitiva o de manera voluntaria, pero lo hacen. Y esto mismo aplican para otros recursos como es el verdillo. A diferencia de la capacidad que yo le llamo de adaptación media o incluso baja, ahora ya recapacitando yo mismo, le llamaría baja, debido a estas escasas cualidades o capacidades organizativas que tienen los pescadores del Golfo de Ulloa. Resiliencia. La, traté de describir en los términos que viene el capítulo de Chapin, del capítulo 1 de este libro, en donde primero la capacidad de adaptación como parte de la resiliencia, que ya lo expliqué un poquito en la sección anterior, es pues o diferenciar, podemos hablar de dos grupos, en una es alta y en el otro es media o baja. En los legados biofísicos y sociales, según entendí, los legados biofísicos pueden ser para las dos regiones, en este caso de estudio del verdillo, básicamente el mismo, ¿no? En términos del recurso, básicamente, ¿no? No hablo del todo en el contexto biofísico, sino de la población de la especie, que hasta donde se sabe es posible que sea la misma población y es el mismo, digamos, la misma especie que está soportando la explotación en ambas regiones.
Repito, y creo que lo comenté ayer, en la región Pacífico Norte, del 100% de las capturas en todo el estado de Baja California Sur, el 40% aproximadamente se captura en la región Pacífico Norte y el restante en todo lo que resta de la zona. Incluso en la Pacífico Norte, de este 40%, básicamente el 30% lo hace una sola cooperativa, ya la llamada Punta Abreojos, que toma su nombre del lugar geográfico en donde está ubicada esta población. Así que aproximadamente el 30% de la captura de verdillo en el estado de Baja California Sur la captura una sola cooperativa. Y es parte de las cooperativas que tienen otros recursos de alto valor y que la comercializa en Estados Unidos y que está muy bien ordenada y que incluso pone o trata de poner el ejemplo de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Lo voy a mencionar un poquito más tarde. En términos del legado social, también encontramos esta, pues, característica, ¿no? Que mientras en el norte se repite y se refuerza, si es posible decir la palabra, las medidas de manejo que ya tienen establecidas, a diferencia de la región 2 o Golfo de Ulloa, en donde las prácticas son las de extraer más cada vez. Aquí no sé si sea posible, Néstor, decir que hay una resiliencia negativa en el caso de la región Golfo de Ulloa, en donde ellos mismos realimentan esa conducta de pescar más en las épocas de reproducción, y que pudiera ser, pues, posiblemente, si se pudiera usar el término de resiliencia negativa, y es una de las posibles cosas que habría que romper para pasar a una etapa de sustentabilidad, ¿no? O a un escenario de Sin duda. sustentabilidad. Está bien, está muy bien, está muy bien. Está bien utilizado el término y está bien indicarlo así porque, digamos, si esa práctica en definitiva atenta a la sustentabilidad de la utilización del recurso, es sin lugar a dudas un mecanismo de resiliencia negativo que va a haber que superar para, digamos, construir una nueva forma de prácticas, ¿no? y de estrategias de utilización del recurso. Uh-huh. Sí, incluso en este mismo párrafo de legados sociales me hace ahorita recordar un comentario que hizo un compañero de pescador de la región Pacífico Norte, justamente de la cooperativa Punta Abreojos, los que más capturan el recurso y mejor lo comercializan, hacia los compañeros del Golfo de Ulloa en una reunión que tuvimos hace aproximadamente unos dos meses, ¿no? Dice, miren, ustedes están, les decía el pescador de Punta Abreojos, ustedes están con esta idea de una veda desde hace unos 15 años. Hace unos 15 años ya se dieron cuenta de que necesitan proteger el recurso cuando se está reproduciendo, pero no tienen respeto por el mismo. De lo mismo que se dieron cuenta, de los mismos errores que están cometiendo, que ya se dieron cuenta, no están poniendo nada a favor del recurso, no le tienen respeto, así uso esas palabras, no le tienen respeto al recurso. Están pugnando por una veda y mientras no se las pongan, pues ustedes van a seguir haciendo lo mismo, porque no tienen, como le llamo yo, ese garrote que tienen detrás, ¿no? Y creo que ese puede ser un buen ejemplo de un legado social, de unas prácticas sustentables que sí tienen, aunque sea coercitivas en algunos casos en la región Pacífico Norte, y que son totalmente lo contrario en la región Golfo de Ulloa o la menos organizada. Uh-huh. En la capacidad de la gente para aprender a largo plazo, nuevamente es la misma historia. En la región 1 o Pacífico Norte existe una mayor conciencia y es más flexible para responder a los cambios, a diferencia de la región Golfo de Ulloa, donde pues, no hay planeación, sacan lo que al día necesitan según ellos, ni siquiera hacen tratos con los coyotes o los que comercializan o los intermediarios que tienen en playa para sacar determinadas cantidades, ellos pescan por pescar. Creo que también es parte de la identidad de ellos mismos, los hace sentirse satisfechos. El hecho de pescar y sentirse que son exitosos, entre más pescan.
o en cuanto más pescan. Es interesante sí, sí, esa sensación de autonomía, ¿no? Y de independencia, en definitiva, Sí. ¿no? Si ellos hablan cuando les pregunto, ¿cómo te identificas? Dice, bueno, es que yo soy el sustento de mi familia porque proveo alimento a la sociedad, porque pesqué más que el otro, o porque aquí en este pueblo pescamos más, o somos mejores, o conocemos los mejores bancos de donde se agrupa mejor el recurso. Pero sí, sí, es interesante ver que parte de la identidad y la satisfacción que sienten está en términos del volumen, que mayor volumen, más satisfechos se sienten. En términos de la balanza entre disturbios e innovación, también nuevamente es básicamente la misma historia en eso de la resiliencia, ¿no? Puede ser que en términos generales la resiliencia sea positiva, sea mayor o muy buena en la región Pacífico Norte y totalmente baja o cero en la región o negativa en la región Golfo de Ulloa, ¿no? Aquí en el último párrafo hablo de lo que ya mencioné hace rato, de la capacidad para ajustar estructuras de gobernanza. Cuando los mismos compañeros de la Pacífico Norte les decían a los pescadores del Golfo de Ulloa, vengan a ver, les enseñamos cómo estamos trabajando, y ellos comentan, ¿no? Porque les mencionan los acuerdos que tienen y cómo los hacen cumplir, y ellos mencionan los del Golfo de Ulloa, los productores de la región 2, mientras no haya un mandato de ley y un garrote detrás de ellos que castiga al infractor, ellos van a seguir haciendo lo mismo, pescando, 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 pescando. Dicho casi Es, literalmente. es interesante, ¿no? Porque aquí viene ese principio que veíamos en la primera parte del curso de Olson, ¿no? Que siempre postula esas como dos grandes alternativas para que un grupo logre alcanzar un mayor bienestar, ¿no? Y él plantea como dos grandes alternativas. Uno es que ese grupo de personas sea relativamente pequeño y por lo tanto las acciones de todos los integrantes de ese grupo sean visibles por el resto, pero cuando esa comunidad aumenta el número de integrantes y por lo tanto ya no es posible tener una capacidad de observación de qué es lo que hacen todos, ahí, según Olson, si no existen mecanismos de coerción, es imposible avanzar hacia un bienestar mayor, ¿no? Bienestar en tu caso en el sentido de que se asegure la sostenibilidad del recurso, un mayor valor agregado en la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque aquí, en cierta medida, en la región 2, son los propios actores que renuncian a esa capacidad de autoorganizarse, ¿no? Te están dependiendo de un factor de coerción que en definitiva lo, lo impone el propio Estado, ¿no? Es muy, muy interesante. Adelante, Sí. adelante, Martín. Pero esta gráfica únicamente la pongo para, una vez que analizamos el sistema en términos de su dinámica, que la captura del verdillo en esta gráfica, donde trato de representar las capturas de los últimos 11 años, del 2010 al 2020, que aunque ha tenido oscilaciones, la pendiente es de manera negativa, ¿no? Las barras azules son las capturas y esta línea azul punteada sería eh, la línea con pendiente negativa que denotaría un descenso en las capturas durante estos 11 años. Por lo tanto, y es lo que nos trae pues como la problemática que mencioné al principio, que la captura de verdillo y según también testimonios de los mismos pescadores se está reduciendo debido a la pesca de juveniles y de sobantes, que es una opinión que no se comparte completamente con los compañeros de la región Pacífico Norte. Ellos dicen que todavía el recurso no está siendo tocado en términos sustentables y que pueden mantener el mismo nivel de explotación siempre y cuando se lleven a cabo o se apliquen las reglas que ellos ya tienen vigentes actualmente. Martín, esta gráfica que estás mostrando es una evaluación que supongo
que abarca todo el territorio, tanto región 1 como región 2. Así es, Perfecto. sí, es de las dos Pero es regiones. interesante, digamos, que a medida de que hay una tendencia de captura, también hay una tendencia clara e inversa a la anterior en cuanto al valor, ¿no? Sí, el valor en términos también lineales, si hacemos una curva de su comportamiento, va hacia arriba o es de pendiente positiva. Pero aquí interpreto que este incremento no se da porque pudiera haber un valor agregado al producto, sino más bien por producto de la inflación. Ellos hablan, los productores de ambas regiones, que el precio del producto no ha incrementado notablemente desde hace unos 8 años o 5 años hacia el presente. En las épocas, incluso en las épocas de mayor pesca, que es la época reproductiva, los precios se caen hasta 5 o 6 pesos, ¿no? Vaya, el efecto del incremento de los precios creo que es más bien por efecto de la inflación que por efecto de algún valor que se le esté dando a este recurso. Martín, ¿y tenés alguna forma, digamos, como hacen en economía, de alguna manera de sacarle la inflación y expresarlo en términos más constantes, reales? No sé, por ejemplo, en términos de dólares o algo por el estilo. No lo he hecho, es buena idea, lo voy a No. anotar, Sí, porque así le sacás el efecto de la de la inflación. inflación y lo mirás en términos más constantes, ¿no? Más reales. Una forma a veces, viste, no sé cómo es en el caso de México su dinámica cambiaria con el dólar, pero a veces simplemente si uno lo expresa en términos de dólares te da mayor estabilidad y te saca la volatilidad de la inflación que tienen muchos de nuestros países, ¿no? Sí, sí, lo voy a hacer. Muchas gracias. Sí, ahí podés seguir, por ejemplo, viste las mismas aproximaciones cuando se calcula el salario real, ¿no? Sí, Que justamente ya incluye todos estos componentes para estar midiendo en tiempo, digamos, efectos comparativos en el tiempo, si realmente el salario crece o no, más allá de la inflación, el costo de vida, etcétera, etcétera. sí, sí, lo voy a hacer. Incluso los precios de los insumos, como sobre todo la gasolina, sí ha aumentado de manera exorbitante. En Perfecto. ocasiones dicen ellos mismos que llegan al grado de que lo que obtienen de producción o de captura es tan poca, en las épocas malas le llaman, y es tan alto el costo que prefieren mejor tirar el producto que regalarlo, ¿no? Porque no les costea. Pero ya tienen esos escenarios, ¿no? Donde los costos superan por mucho a la producción. Entonces, analizando el sistema, encontré que la configuración actual pues, no es adecuada en función de los principales fines que se están presentando para este ejemplo, sobre todo en la región Golfo de Yoa o la región 2. Después paso a lo que sería la segunda parte del ensayo, aunque sea de manera general lo voy a presentar y que los avances que llevo, y que para alcanzar la sustentabilidad de este recurso, que pues tenemos que hacer que nuestro sistema persista o se transforme, ¿no? Y para ello analizamos las 4 condiciones que según este texto se deben analizar, como es la vulnerabilidad, y la cual se debe de reducir, la capacidad de adaptación que se debe de mejorar, incrementar la resiliencia o cambiar la resiliencia negativa hacia resiliencia positiva en el ejemplo que mencionamos en el Golfo de Ulloa y mejorar la transformabilidad. Lo que yo pienso que pudiera estarse haciendo en términos de vulnerabilidad, pues es disminuir la exposición al estrés mediante la disminución de la captura en la época en la que se está reproduciendo esta especie. Para disminuir la sensibilidad del sistema también se requiere, sobre todo el inciso 2,
mantener los componentes clave del bienestar como el ingreso del promedio de los pescadores, en términos de valor agregado, no solamente del verdillo, si es que se les permitiera seguir pescando con algunas condiciones o de otros recursos. Como les digo yo todo el tiempo, la mayoría de los recursos pesqueros, no solamente en México, sino en todo el mundo, están llegando a su límite de explotación. No hay forma de que ustedes ganen más dinero pescando más. Eso se está volviendo imposible. Donde tienen que voltear a ver es hacia al resto de los eslabones de la cadena productiva. O sea, qué hacer con el producto una vez que lo tienen en la embarcación y comenzar a darle valor para mejorar los ingresos. Creo que por ahí tiene que ver la disminución de la sensibilidad del sistema. También poner a especial atención en los segmentos pues, más vulnerables, como son los pescadores de la región 2, a través de capacitación y mayores inversiones de capital construido. Son, decía yo, región o localidades alejadas, muy aisladas. Algunas no tienen energía eléctrica, lo hacen por medio de combustible, con plantas con medio de combustible fósil. El capital construido que pudiera ser de ayuda sería pues, primero las acometidas de la energía eléctrica y posteriormente pienso yo que una red de frío diseñada de manera estratégica, no como las que en el pasado se han elaborado en este país. Por ejemplo, la capacidad de adaptación, como ya dijimos, que la diversidad biológica puede ser amplia debido a su potencial reproductivo. La económica es estrecha, sobre todo en el Golfo de Ulloa, y cultural todavía no la conocemos. Y que esto pues depende del capital construido, natural y humano, y hacer estas sustituciones de estos capitales creo que sería lo más conveniente en la región 2, promoviendo el uso de otros recursos durante la época reproductiva, como ellos también ya lo han dejado ver. El uso de otros recursos como el jurel durante la época de la producción del verdillo, jurel u otras cabrillas, incluso con permisos otorgados para la explotación de rayas y tiburones. La capacidad de aprender también aquí es muy importante. Lo que han hecho en la Pacífico Norte a raíz de 40 años de uso de recursos de alto valor y de organización en términos de las ventajas que le da el aprovechamiento de estos recursos de alto valor, pudieran ser transmitidos. Incluso ha habido invitaciones de parte de los compañeros de la cooperativa Punta Abreojos, que son los que más extraen y exportan o comercializan el recurso, a los compañeros del Golfo de Ulloa a que vayan a su región, vean cómo están trabajando en términos administrativos sobre todo, que es donde les falla también bastante, y ver las actividades de pesca y de alguna manera entender los planes de manejo que tienen ya escritos y las formas que ellos mismos establecieron para hacerlos cumplir. La experimentación e innovación nuevamente es básica, está mucho más desarrollada en la región 1 que en la región 2, y esta capacidad de experimentar y de innovar es un campo fértil en la región 2 donde pueden hacerse muchos experimentos. Incluso estoy pensando en introducir algunos de lo que para mí es una disciplina nueva, que es la economía del comportamiento, y encontrar ahí algunos mecanismos para que la ilegalidad ya no sea tan rampante como lo es actualmente, ¿no? Y tratar de modificar o de mejorar el capital social a través del fomento de la confianza. Además de la capacitación y las inversiones en capital construido. Y finalmente, pues fortalecer la capacidad de gobernanza mediante el diseño de ellos mismos, hablo de la región 2, Golfo de Ulloa, aprendidas quizá, o ellos mismos experimentándolas como medidas o reglas de manejo interno para comenzar a desarrollar sus actividades pesqueras de manera más sustentable. Esto nuevamente depende mucho del desarrollo del capital social que se tenga. La resiliencia, pues, es incrementarla, que ya se detalló en la sección anterior. Los legados es tratar de grabar en la memoria social
Hago mucho énfasis en la región 2, donde hay mucho trabajo por hacer mediante la adquisición de conocimientos y experiencias, ya sean autoaprendidas o adquiridas a partir de los compañeros de la Pacífico Norte. Fomentar la capacidad de la gente para planear. No hay ningún mecanismo de planeación, no hay ninguna conciencia de planeación en los compañeros del Golfo de Ulloa, sino que creo que mediante la capacitación pueden hacerse muy buenos ejercicios. Y en cuanto a balance de retroalimentación y la capacidad para ajustar estructuras de gobernanza es lo que estoy todavía tratando de elaborar. Por lo tanto, esto nos lleva a la propuesta, y esto es real también en el instituto. Estamos tratando de proponer inicialmente una veda durante al menos un mes, que sería el mes de julio, quizá 15 días de julio y 15 días de agosto, que es la mayor frecuencia de la etapa reproductiva de esta especie. Pero ahora viendo la diferencia de niveles de organización, incluso las posturas que tienen los compañeros de la Pacífico Norte que dicen una veda no es necesaria, podemos hacerlo autoorganizándonos, a diferencia de la posición de los compañeros de Golfo de Ulloa, que dicen necesitamos ese reglamento, ese mandato de ley, para y que nos lo hagan cumplir, porque si no, no vamos a hacer nada. Entonces pudiéramos tener ahí medidas o políticas de manejo diferenciadas, quizá en el Golfo de Ulloa, la declaración o la declaratoria de una veda, y en la región Pacífico Norte establecer límites máximos de captura por embarcación o por unidad económica en la temporada de desove promediada de las capturas de los últimos 10 años en esos meses, de manera que no se aumente la captura a niveles pues, más altos de lo que actualmente se está haciendo durante al menos los meses de junio a septiembre. El producto de esas políticas serían, pues, en términos generales, el mejoramiento de las poblaciones de verdillo debido a la intervención, y tendríamos que medir los impactos en términos del mejoramiento de la captura por unidad de esfuerzo, que es básicamente la captura que hace una embarcación en un día o en un mes o en un año dado, y esto nos da una medida indirecta de la biomasa, de lo que tenemos realmente en el ambiente, del incremento de la captura que comercializan ellos mismos y de los ingresos anuales netos, ¿no? Entre otros factores que habría que medir para tratar de evaluar los impactos, ¿no?, de la política. Esto es una figura en donde trato de ejemplificar, pues, cuál sería el escenario, o cuál es el escenario actual, que es una temporada abierta, donde hay sobrepesca y capturas sobre adultos desobantes, que tienen un efecto general, como ya mencioné al principio, que sería el problema que detona esta intervención, que es la disminución de las poblaciones del verdillo. Una política que se traduciría en una veda para la región Golfo de Ulloa y límites de captura para la región Pacífico Norte, en la medida de que no aumentaran las capturas que ya están sacando, incluso disminuirlas un poco, con acciones en los cuales se requerirían algunos insumos materiales por parte del instituto, y en los procesos institucionales, que sería todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y lo que estoy tratando de elucidar, de trabajo con ellos, de capacitación, de talleres, de tratar de que aprendan de los compañeros del Golfo de Ulloa con los del Punta Abreojos, mucho trabajo institucional de parte del instituto, para que tuviéramos el resultado que ya dije hace rato, los cambios en las poblaciones de verdillo que aumenten, con los impactos que ya también mencioné, que vendrían a resultar básicamente en un incremento en el bienestar social de ellos mismos. Creo que eso es todo. Muy bien, muy interesante, Martín, el caso que estás trabajando. Creo que más allá del ensayo tendrías que estar motivado para armar una publicación, porque es un caso muy interesante al tener esas configuraciones tan distintas en el mismo territorio, no solo para entender, digamos, por qué tienen trayectorias tan distintas, ¿no?, estando en un mismo territorio, utilizando los mismos recursos, sino también porque esos dos casos te plantean dos alternativas muy distintas, ¿no? Uno
en la región norte cómo fortalecer la resiliencia y en la región sur cómo desencadenar un proceso de transformación, por lo tanto superar mecanismos de resiliencia negativo y construir un nuevo sistema y los mecanismos de resiliencia de ese nuevo sistema. Entonces la verdad es que tenés un experimento natural muy interesante, que incluso se conecta con muchas de las cosas que veíamos ayer en el ensayo de Corina, ¿no? Que es justamente cómo en los territorios nosotros encontramos esas semillas de innovación y de cambio, ¿no? Que acá lo tenés claramente establecido en esto que tú llamas región 1, región 2, o si se quiere, el grupo de pescadores y actividades conexas entre la región norte y sur, ¿no? Así que realmente creo que tenés un tema que es muy, muy interesante visualizarlo, porque tenés mucho detalle, no solo del recurso que se está utilizando, sino que has empezado a recabar mucha información, en definitiva, del sistema socioecológico sobre el cual se construye la utilización de esos bienes y servicios, en este caso la pesca, ¿no? Vamos a abrir un espacio de preguntas al resto de los compañeros. Adelante. A ver, ¿quién quiere consultar a Martín sobre particularidades o sobre aspectos incluso de su enfoque del trabajo? Adelante. Brigitte. Yo quería preguntar una cosa de cosas que yo me he encontrado con los pescadores y cómo lo han ido haciendo. Y que es esta cosa del vivir a concho, de la conciencia del arriesgar la vida, ¿no es cierto?, en la cuestión de pesca, y tienen esta cuestión de la masculinidad, del que vive el riesgo más a concho, es como el más macho, y que no ayuda mucho a la planificación porque es el vivir el hoy, porque no se sabe bien si el mañana va a existir, digamos, y realmente es verdad que es una actividad riesgosa, pero también que no es sencillo que se involucren en temas de salud del trabajo, ¿no es cierto?, y que vayan considerando una cantidad de cosas. No sé, aquí por ejemplo hubo N problemas, ¿cachai?, con cuando se actualizaron a los buzos, por las condiciones de salud, porque hay algunos que en realidad no podían bajar jamás, digamos, que tenían una, no sé, cardiopatías, ¿cachai?, pero les importaba un rábano, ¿me entiendes tú? Porque eran buzos y le quitaban sus herramientas de trabajo. ¿Cómo lo están haciendo con esas cosas para gestionar eso? ¿Cómo lo han contemplado? ¿Cómo lo han sumado? Eso. Todo el tema de seguridad, ¿no? Muy bueno el punto. Sí, aquí realmente no estamos haciendo, como Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, no estamos haciendo mucho en ese sentido. Eso lo hace de manera, pues, no sé si aislada, pero hay esfuerzos de la Secretaría de Salud, concursos justamente para buzos, incluso hay algunas cámaras hiperbáricas para despresurizar personas que sucede mucho este tipo de accidentes, pero también sí se encuentran con este tipo de impedimentos, pues, le llamo yo de identidad del pescador. El que lo hace pescador es macho, es arriesgado, pues, en el mismo trabajo arriesgan la vida y eso los hace sentirse más satisfechos, igual que obtener capturas cada vez más altas. Y sí es un impedimento realmente esto para la planificación. Yo me he topado con este problema en varias ocasiones, incluso eso ya no sucede actualmente, pero hará unos 20 años, y perdón por la expresión, decían algunos pescadores, no, yo no uso salvavidas porque no soy maricón. Ese tipo perdón por la expresión, pero ese tipo de expresiones y de razonamiento que les da la identidad de ser pescadores, pues hace que arriesguen la vida de una manera irresponsable. Ahora ya usan, al menos llevan en las embarcaciones los chalecos salvavidas, ya llevan radios, algunos llevan teléfonos celulares en las zonas donde hay cobertura. Ya hay empieza a haber un poquito de conciencia, pero no es el instituto el que se encarga de hacer estas cosas, desafortunadamente. Y en una pregunta tanto a ti, Martín, como a Brigitte.
Y no, dentro de todos estos cambios culturales que están operando, no se observa la presencia de mujeres cada vez mayor en la actividad, digo, subida a las barcas y todo lo demás. Sí. Recientemente En mi está caso, viendo ya... Adelante Martín Adelante. y después Brigitte. Dale Martín. Después le habilitamos a Brigitte. Sí, pues recientemente sí ya está habiendo mujeres arriba de las embarcaciones, ¿no? Incluso hay cooperativas de mujeres que se encargan de pescar algunos recursos donde no se requiere mucha fuerza física, sobre todo las almejas, que son más bien lugares muy someros, las personas pueden andar con la embarcación, pueden andar sobre el fondo y estar escarbando y encontrando las almejas para subirlas. No he encontrado y no he sabido de casos donde haya mujeres pescadoras de verdillo, donde sí se pueden llegar a alejar unas 10 millas de la costa y haya esfuerzo físico para levantar las trampas. Pero ya empieza a haber trabajo de mujeres en las embarcaciones. Ya lo había desde antes en papeles administrativos, aunque es muy limitado todavía. Perfecto. Brigitte, adelante. Y después mi pasamos a... experiencia es como también en este rollo de la masculinidad, digamos. Entonces, por ejemplo, yo trabajé con una federación sindical 3 años en mi proceso de tesis, con investigación-acción. Me fui en bolón en realidad, porque empecé a hacer trabajo de tesis y después ya empezamos a ser parte como el equipo de los viejos y con ya no terminaba la tesis. Tuve que hacer un punto de corte después. Bueno, pero había, por ejemplo, pescadores que sus mujeres le ayudaban, otros que simplemente las mujeres iban. Y algunas mujeres con sus hijos chicos, digamos, ¿cómo se llama? Las más pequeñas, digamos, embarcaciones más pequeñas, pero era un tabú. Incluso había tallas, ¿cachai? Porque se sabía que hay uno que era muy ayudado, la pescadora era seca, muy buena, y le echaban tallas porque estaba asociado a ser menos macho, a ser menos hombre. Pero después de trabajar un tiempo más o menos laxo, digamos, empezaron a aparecer ellas, porque empezaron a considerar injusto que no tuvieran decisiones, porque al final ellas lo hacían. Incluso había una viuda que, que heredó la pesca acompañada a su marido y ella era pescadora y no estaba en el sindicato y no tomaba decisiones. Después había también, ¿cómo se llama? Ya en los 90, federaciones sindicales de buzos y algueras en regiones grandes, algunos sindicatos mixtos, pero muchos eran solo de género por una cuestión de poder. Y después, como el 97, que hubo una decisión súper grande en la Central Unitaria de Trabajadores, por un machismo, porque se estaba peleando esta cosa de la igual trabajo, igual renta, y los hombres como subcontratos y mandantes, y resulta que no había igualdad entre hombres y mujeres en una misma empresa. Y los hombres no quisieron asumir ¿cómo se llama? También esa igualdad en la norma, entonces se rompió y se creó Anamuri, que es una organización que ya tiene como 25 años, que es una confederación sindical de organizaciones de campesinas y pescadoras y buzos y algueras. ¿Cachai? O sea, pero hay una cuestión ahí de la noción de la identidad justamente del pescador y la noción de cuidado que está en el cultivo y en el manejo, que es muy importante de trabajar, porque, o sea, yo he visto, por ejemplo, en todos estos años, después de como 20 y tantos años, estuve haciendo un trabajo para Chile Califica, que es la cuestión de la competencia para la formación de oficios. Y estuve levantando los oficios, prácticamente no había cambiado, porque las artes de pesca no han tenido mayores cambios. ¿Cómo se llama? Y las formas de organización de la pesca artesanal son muy tradicionales en su forma de repartir la plata y qué sé yo, de organización interna del trabajo.
Y después tuve una cuestión de una minera, digamos, que tenía un fondo de emprendimiento de pesca, y como lo mismo, digamos, hay un tema ahí que nos, a ver, como que no ha cambiado la identidad del pescador lo suficiente para una conciencia plena del manejo de sus recursos. ¿Entiendes tú? O sea, aquí, por ejemplo, la pelea está mucho más con la pesca industrial, por el rollo de que se privatizó el mar y las cuotas de manejo se dieron principalmente a la pesca industrial. Entonces ahora los industriales compran el trabajo del artesanal, o sea, sigue pescando el artesanal, pero ahora entrega a un industrial y sigue pescando a destajo, ¿cachai? O sea, sigue siendo de alguna manera el mismo. Qué ¿Ya? impresionante, interesante. Están peleados ahora, ¿cachai? Los industriales con los artesanales con los apatronados, pero los apatronados son subcontratos. Entonces, incluso el año pasado quemaron en esta cosa de la quema de Judas, que es una Sí. cuestión cultural que se quema. Quemaron un pescador industrial en un sindicato de pesca artesanal. Entonces hay una, ¿cachai? Hay una tensión que es necesario superar. Qué interesante, ¿no? Adriana, adelante, adelante. Ay, gracias, pues muy agradecida por la exposición y por el debate que se pone bien interesante. Decirte que consultarte sobre, si pudieras comentar, Martín, un poco sobre cómo es eso que la institución para la que trabajas y todos los encargados de hacer la normatividad, todo esto de las vedas, y cómo es que tienen esa pues sensibilidad o capacidad de considerar cómo está la situación local, ¿no? Veo que como que hay mucha información que toman en cuenta de parte de los pescadores y cómo viven todo su trabajo de pesca y de extracción, los problemas que tienen para retroalimentar y generar la normatividad. ¿Sí lo estoy percibiendo bien o nos pudieras compartir algo más al respecto? Gracias. Sí, en parte está bien. Fíjate, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el INAPESCA, como acrónimo, le llama por ley, o se llama por ley el brazo técnico que hace investigación científica y tecnológica en el ámbito pesquero y da el consejo técnico a la autoridad pesquera, que es la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura. Quien da o emite la política pesquera es la CONAPESCA. Nosotros damos la opinión técnica, científica y tecnológica para que la CONAPESCA tome la decisión de otorgar permisos, de negar los mismos, de hacer o de declarar zonas de refugio, zonas de no pesca. Toda la instrumentación o la normatividad pesquera la emite la CONAPESCA. Lo único que emitimos nosotros es un instrumento de política que le llamamos los planes de manejo pesquero, que somos los encargados de la elaboración, que son no más pues que la compilación, le llamo yo, y sobre todo, aunque no se hace en la realidad, sobre todo la planeación en función del tiempo, en un horizonte de 5 años, de las acciones que deben hacerse, enmarcadas en toda la normatividad vigente, para llegar a un objetivo o visión que nos planteamos al inicio de este proceso de elaboración del plan. Pero aquí hay una disrupción porque nosotros nos encargamos de la elaboración y siempre invitamos a otras autoridades como la CONAPESCA a hacer o a participar en la elaboración, y quien hace que el plan de manejo se lleve a cabo, se operativice, es la misma CONAPESCA. La relación, también lo voy a decir, no, espero que no tenga represalias en mi contra, la relación entre la CONAPESCA y el Instituto Nacional de Pesca no es buena. Entonces, en muchas ocasiones, nos quejamos nosotros de que el consejo o la opinión técnica que damos a la CONAPESCA para que tome decisiones no es tomada en cuenta. Y por ley, es lo malo también que la CONAPESCA está permitida decir sí o no toma en cuenta el consejo del INAPESCA para dictar política pública. Eso es en lo que respecta a la normatividad. En cuanto a lo que hacemos en términos socioeconómicos, pues esto es nuevo, lo comentaba también, y lo comentaban ayer aquí mismo en este foro.
El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que ya tiene 60 años, ha realizado de manera tradicional investigación pesquera en el ámbito biológico netamente, la biología de las especies, la dinámica de las poblaciones, para dar consejo técnico en términos de vedas, de tallas mínimas de captura, de artes de pesca permitidas para respetar esta talla mínima de captura, las cuotas, quizá las zonas de refugio, y se acabó. Los aspectos socioeconómicos, pues ha tenido varios intentos de tomarse en cuenta en la investigación que haga el instituto. Yo tengo discusiones también o debates con los compañeros aquí en el Instituto Nacional de Pesca, en el Centro de Investigación de La Paz. Por cierto, el instituto tiene 13 centros de investigación en ambas costas del país, ¿no? En el Pacífico y en el Atlántico. Uno de ellos está en La Paz, Baja California Sur, que es en donde yo estoy trabajando. Lo que he debatido con los compañeros es en términos de cómo se enfoca la investigación en una actividad que no solamente es extractiva, que no es solamente la pesca, el extraer el organismo del agua. La pesca realmente es toda una actividad que te da bienestar y que tiene que o debe contener un componente social y económico. Una vez me decía un antropólogo que hice con él una estancia en Canadá: Martín, ¿cuándo van a entender ustedes, biólogos, que el manejo pesquero no se hace a los peces, se hace a la gente? Eso decía Iván Bretón, Iván Rato. Martín, ¿cuándo van a entender ustedes, biólogos, que el manejo pesquero no es con el pez, no es con el molusco, es con la gente, a quien van a tratar de que cumpla o persuadir para que cumpla la normatividad es a la gente? Mucho de la investigación tiene que desde entonces estarse haciendo también con dentro de este ámbito, el ámbito socioeconómico o social o antropológico. Qué buena reflexión ahí, Martín. Pero cuidado, a ver, para no flagelarnos tanto, ¿no? Digamos, toda esa construcción de conocer los recursos, la dinámica de los recursos y todo lo demás, es una base ineludible, ¿no? Lo que es claro es que sobre esa base no resulta suficiente si uno quiere justamente construir sistemas sostenibles en el tiempo y sobre todo que tengan una capacidad mayor de contribuir al bienestar de esos pescadores, ¿no? Pero está muy buena la reflexión, ¿no? Pero ahí vemos el clásico ejemplo de cómo se organiza un Estado, ¿no? Que lo va haciendo de forma fragmentada, por componentes, y le cuesta mucho entender de que, bueno, como instituto en el que tú estás, si no hay grupos trabajando en la parte social y económica, es muy difícil avanzar, porque gran parte de las transformaciones pasan por temas de la asociatividad, del cooperativismo, de agregar valor a la comercialización, limitar mucho más la intermediación, etcétera, etcétera, ¿no? Son todas en definitiva estrategias que van mucho más allá del recurso que uno está utilizando, sin duda. Sí, exactamente. Dale, adelante. Ya para finalizar, lo que trato de hacer es hacer equipo con los compañeros. Yo soy biólogo de formación, lo comenté ayer, y traigo pues este antecedente. Me gusta mucho la parte biológica, pero debe ser complementada con estos otros dos componentes, ¿no? Que es el social y económico. Muy bien. Adriana, adelante. Sí, y nada más respecto a esto que comentaba el profesor, pues preguntar si ese instituto precisamente en los perfiles de contratación a los investigadores, pues aceptan a este otro tipo de profesionales, ¿no? Que sean más de las ciencias sociales, de la antropología y que puedan aportar esa parte a la investigación que hacen para trabajar con los pescadores, ¿no? Que luego desde ahí, desde cómo es el perfil de a quienes aceptan, como que se vuelve todavía más, más limitado, ¿no? De que solo sean biólogos o solo sean acuacultores. Sí, es muy cierto. Incluso tenía este debate con unos compañeros de que en nuestro estatuto académico los perfiles para los dos niveles o los dos
escalafones de contratación, los técnicos y los investigadores, hablan en los perfiles como biólogos, oceanólogos, ingenieros pesqueros y ramas afines. Nunca hablan de sociólogos o de mucho menos de economistas y menos de antropólogos. En todo el instituto creo que hay un solo economista de carrera. Hay otros compañeros, biólogos e ingenieros pesqueros que han hecho posgrado en estas otras asignaturas, ¿no? Son bioeconomía pesquera, pero ya es como formación extra, ¿no? Sí es cierto, es parte del problema en que los perfiles de contratación sí se pide generalmente que sean ramas afines a la biología. Interesante, interesante. Muy bien, muchas gracias Martín, impresionante el área que estás trabajando y sobre todo por estas particularidades que tiene, ¿no? Que me parece que tenés un laboratorio ahí en marcha que te permite hacer un montón de aportes. Sí. Muy bien, a ver. Ya para acabar mi intervención, Néstor, sí. Nada más Sí, comentaste y te voy a tomar la palabra de que esto sería buen material para una publicación. Yo no estoy muy metido o no estoy, sí, muy metido en ese tipo de actividades como la escritura. Sé redactar, creo, pero más bien sé narrar. Y te voy a tomar la palabra y te voy a pedir tu apoyo para ver si me ayudas a escribir. Sí, contá con ello. Voy a sumar a un muchacho que trabaja con nosotros en Saras, que se llama Ignacio Gianelli, que él trabaja justamente en temas de pesquería artesanal y lo vamos a incorporar en esa interacción contigo, Martina, así podemos, creo que tenés un ejemplo muy interesante y que es una ventana de aprendizaje, ¿no? Que muchas veces no encontrás sistemas con esas características y sobre todo con contrastes tan importantes entre territorios que están relativamente cercanos, ¿no? Entonces se puede mirar esa contribución desde muchas perspectivas, pero incluso pensando en combinarlo con los énfasis que hacía ayer Corina, ¿no? Entender cómo surgen esas innovaciones, por qué determinadas comunidades tienen una trayectoria y no otra, cuánto depende en definitiva de las capacidades de ese conjunto de actores y cuánto depende de la estructura más general del sistema, cómo propagar esas configuraciones que entendemos más sostenible y que generan mejor bienestar en el territorio. No, tenés una cantidad de lecturas, capaz que tenés que pensar en una secuencia de contribuciones más que una, ¿no? Pero Perfecto. sí, con mucho gusto, Martín, te ayudamos ahí, sin duda. Muchas gracias. Muchachos, tenemos prácticamente casi una hora más para abordar otro tema de ensayo. ¿Quién quiere tirarse al agua? Yo quisiera exponer, doctor, buenos días muy bien, a todos. Muy rápidamente, concreto. Te voy a compartir, te voy a dar para que compartas pantalla, así que adelante. No sé si ahí se logra ver. Todavía no. Todavía no lo estamos viendo. ¿Viste? Tenés que aplicar en el botón de abajo verde, compartir pantalla, y ahí te van a aparecer distintas opciones según qué es lo que tenés abierto en tu escritorio. O sea, ya le di compartir, pero sí. no me logra el anfitrión inhabilitó la función de compartir. A ver, déjame ver un poquito. Estoy a ti. Tú estás. Yo creo que estoy dos veces porque tengo problemas de conexión. Entonces, si me puede habilitar en las dos Yamiles. Dale, ya te habilito. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora tenés las dos habilitadas, así que no vas a tener problema. Entonces, acá. Compartir.
Ahí la logran ver. Ahora sí, perfecto. Sí, bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, para mí ha sido muy complicado el curso, pero muy enriquecedor. ¿Por qué? Voy a generar un poco de contexto. Yo vengo haciendo mi tesis doctoral, si recuerdan, en mirar cómo emerge la diversidad humana en un sistema social denominado Cuenca Alta del Río Fucha. Es un estudio de caso y en ese estudio de caso lo que se, pues digamos, en el primer objetivo yo tengo que caracterizar el sistema. Y por más de que yo esté muy desde la teoría de sistemas sociales de Luhmann, yo tengo que arrancar desde Bertalanffy. Yo no puedo desconocer la teoría de sistemas abiertos. Entonces, en ese recorrido, lo que pretendo hacer del ensayo es coger la caracterización de esa cuenca. Entonces quiero enfocarlos un poquito, pues yo soy de Colombia, la cuenca está ubicada en Bogotá, en la capital de Colombia, y hace parte del sistema ecológico principal de la ciudad de Bogotá. Por eso dejo estas dos imágenes de cómo ha evolucionado, o involucionado, no sabría decir, en el siglo XVIII, cómo estaba todo el sistema ecológico de la ciudad y cómo está en la actualidad, ¿sí? Lleno de edificios, bueno, y eso cómo también está permeando todo el tema ambiental de nuestra ciudad. Fucha... Yamile, te hago una sugerencia. Si querés activar en la parte inferior del PowerPoint que tenés para proyectar, ahí mismo. Exacto. Perfecto. Qué pena, perfecto. Gracias. No, todo bien, se veía claro, pero así te queda mejor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, digamos que el concepto de Fucha viene de un tema ancestral de los muiscas, que fue un pueblo originario nuestro, y donde era muy importante ese reconocimiento espiritual y todo el tema de las leyes del universo, cómo se iba manejando. De hecho, el concepto Fucha es un concepto femenino y a lo largo de ese significa hora de vida, ¿no? Se ha hecho todo un tema de la noche, la luna, pues con el tema del reconocimiento de las plantas, el agua y los animales. Acá logramos ver, digamos que desde una mirada más bien como aérea, de cómo es la forma de la cuenca, tiene esta forma de mujer. Por eso, digamos que queríamos hacer un reconocimiento también a ese camino del agua que se ha ido construyendo con las comunidades. Entonces, para recuperar toda esta memoria y que busco yo realmente poder evidenciar que una cuenca hídrica es un aula abierta, un aula a cielo abierto de temas ambientales. Esto surge ¿por qué? Porque, digamos, dentro de mi ejercicio profesional durante muchos años nos hablan de hacer pedagogía del agua, cultura del agua, educación del agua, pero eso solamente se queda en una transmisión de información, en charlas informativas. Entonces, buscamos y mirar ese tema patrimonial, natural y cultural para la gestión del conocimiento en temas de conservación y ecosistemas hídricos. Acá olvidé decir que esta cuenca es, digamos, uno de los mayores aportantes al sistema hídrico de la ciudad. Quizás ustedes han escuchado el caso del río Bogotá. Es un río muy contaminado, realmente sin vida. Se están haciendo varias acciones, incluso con Japón y China, para poderlo salvar de alguna manera, pero dentro del río no hay vida. Entonces, el río Fucha se vuelve uno de los aportantes contaminantes para la ciudad, en muchos casos, en industria, en tema de residuos sólidos. Entonces, acá yo hago como esta gráfica porque digamos que dentro de lo que debo revisar también, dentro de esa gobernanza, incluso he explorado el concepto de gobernanza policéntrica, mirar todo el tema de cómo están los parques nacionales, que tiene un tema de conservación, está el mismo Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y otros actores involucrados con el tema, y también el tema de mirar, hay otras organizaciones como Conservación Internacional, está la parte distrital, y acá donde tengo, digamos, el micro, que es la localidad de San Cristóbal, es donde están los actores principales.
la cuenca, digamos, el río atraviesa toda la ciudad de Bogotá, desde los cerros orientales hasta la desembocadura que se conecta ya con el río Bogotá, y pues en ese recorrido yo solo cogí la parte alta, entonces imagínate la parte media y la baja pues un poco más contaminada. Así que la localidad de San Cristóbal forma parte de lo que es la cuenca alta de este río, ¿no? De este sistema. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, Así es. perfecto. Y ahí es donde yo estoy ubicada, porque Perfecto. digamos que en el ejercicio que he venido haciendo, si bien las cuencas hídricas están configuradas geográficamente, también hay una construcción social. Por eso he estado como inquieta cuando les escribo en los territorios hidrosociales, los territorios, porque a mí sí me ha interesado explorar el tema de los territorios hidrosociales. Acá yo les pongo unas fotografías, y esas fotografías pues ustedes ven la situación de la cuenca, pues hay asentamientos urbanos, ilegales, pero ellos han tratado de construir también este esquema que se ve acá, la segunda fotografía al lado derecho, es un aula ambiental que ellos han construido propiamente, con recursos de la comunidad, y donde han empezado a enriquecer temas en educación ambiental. Es decir, que el sistema social, es decir, acá las personas han tratado de organizarse para mirar de otra manera el río, a pesar de todas las desigualdades sociales que puedan generarse acá, que es lo que quizás yo quiero expresar. Esto también, acá hay un ejemplo de ecobarrio, que eso ya sabemos pues que también en Europa surgió, pero acá hay el tema de ecobarrio, que parte también de resistencias sociales, movimientos sociales alrededor de la cuenca, pues por ese tema de desigualdad. Sin embargo, también uno logra ver con ellos, por ejemplo, en la parte alta, acá es como está en el nacimiento, pero cuando entra ya a la ciudad, si se dan cuenta, ya empieza a ubicarse dentro de unos canales, se les ubica un tema de concretos. De hecho, la gran problemática que se tiene en este momento es que se iba a construir un corredor ambiental alrededor del río, y que para que existiera movilidad, ciclorrutas, pero digamos que generar concreto en la zona de ronda hidráulica, pues eso generó mucho ruido y resistencia, y no se dejó hacer ese proyecto. Realmente, pues, yo estuve en ese proceso y no se pudo hacer. Entonces, la comunidad ha generado diferentes formas de relacionamiento con la cuenca, y entonces hay huertas urbanas, hay el tema del arte, el tema de la música, ha ido configurando otro tipo de relaciones con esta cuenca. Y entonces yo he tomado algunos conceptos de lo que he venido ubicando. Entonces nos habla que la ciudad es un lugar donde se confluye una diversidad de actores sociales y educativos. Entonces acá en un primer momento yo miré la participación, y digamos la industria es la que menos participa, por más de que hay unas políticas de cuidado, de conservación, hay una dificultad con el tema industrial. Y entonces se va más allá de la escuela, o sea, no es solamente enseñar en las aulas el tema de la educación ambiental, sino que también hacia afuera. Entonces acá se han hecho unos recorridos, hay unos intérpretes ambientales, y se ha ido construyendo y configurando el sentido de cuenca alrededor también de esas épocas de sentido ancestral alrededor de lo que significa Fuch. Entonces la ciudad también interactúa en normas, conocimientos, sin jerarquía, sin orden, ni epistemología, ni profundidad alguna, y se puede aprender de una manera espontánea la cultura dominante. También acá he involucrado la ciudad como un escenario complejo en el que existen diferentes entornos pedagógicos de comunicación y diversas subjetividades y dimensiones de la cultura. Es un lugar donde existen pugnas y tensiones por el poder. Es acá, digamos que hay que entrar a investigar y revisar el tema del poder, cómo se configura en el sistema social, y donde se hace más evidente el individualismo y la falta de solidaridad. También miramos que en esos diferentes actores de la cuenca, ellos se construyen en tiempos propios, sistemas de vida, modos de producción,
generan y desarrollan tecnologías, capacidades, conocimientos, recursos naturales y una gestión territorial. Mantienen costumbres, construyen relaciones particulares de género, establecen reglas y acuerdos sociales y negocian entre ellos también esos diferentes intereses y los objetivos sobre el territorio, es decir, cómo cada uno también está configurando ese territorio desde su sentir. Entonces acá hay unos propios horizontes de sentido, hay épocas de sentido, que en algún momento decíamos nosotros, hay que buscar esas épocas de sentido que se nos convierten como en la historia, de alguna manera, para poder mirar la memoria del sistema, la identidad del sistema y mirar esos factores de cambio en el sistema que de alguna manera han generado algún tipo de acoplamiento. Y así como de los otros recursos naturales asociados a las sociedades, culturas locales y regionales, esas percepciones de vida y del territorio mismo. Entonces, acá, digamos, esa situación preocupante es cómo se han generado esas barreras de la educación tradicional y no solo se puede limitar ese tema de los discursos eurocéntricos y multiculturales, sino también de generar esas críticas de esos sujetos en la toma de decisiones responsables con respecto al uso del agua. Entonces, el agua muchas veces es concebida en la ciudad como un territorio físico y simbólico, un espacio de comunicación y de comunidad, de respeto por los otros, por la naturaleza, un espacio de diversidad cultural, social, ambiental, política. Entonces, el programa de pedagogía, yo pongo acá a la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá porque es una empresa donde trabajé mucho tiempo. Como profesional social, pues es infraestructura, ¿no? Si nos damos cuenta, esto es infraestructura, es complejo ahí el tema, pero mirar, ellos por lo menos ya se han puesto a pensar en cómo también poder hacer una mejor interacción para el cuidado, la conservación y la preservación del sistema hídrico de la ciudad. Entonces, la idea es poder mirar, por eso se nos vuelve polémico, digamos, ese tipo de instituciones. Entonces se trata de recorrer el paisaje en el tiempo por la sucesión del hombre y las sociedades, prácticas, nociones sobre la naturaleza, fomentando cambios en el medio ambiente y abriendo esa brecha temporal que nos aleja de la relación armónica con el ambiente, desde la cual caminaban por allí los primeros pobladores del altiplano. Pues Bogotá está encima de una laguna, ¿no? Para que todos sepamos, y está abajo de una montaña. Entonces tenemos también grandes capacidades de inundación y de hecho es todavía, a pesar de que se ha desarrollado mucha infraestructura para manejo de alcantarillado pluvial, persiste el tema de inundaciones, pero por el manejo inadecuado de las basuras de la población. Entonces generan unos taponamientos algo complicados. Por ende, la historia del sendero debe entenderse, es decir, acá nosotros hablamos más de un sendero ecológico, debe entenderse enmarcada dentro de dinámicas de relación recíproca entre el hombre y el medio ambiente. El tema de evitar el mercantilismo ibérico. La cuenca hidrográfica funciona como una unidad geográfica en la cual todos los elementos que la integran son interdependientes y a su vez puede interrelacionarse con otras cuencas y otras unidades semejantes. Se configura en un espacio de cuencas hidrográficas superpuestas por hilos de agua construidos socialmente a través de las apropiaciones espaciales de relaciones que escriben los diversos sistemas, quienes se yuxtaponen o se sobreponen entre sí. Digamos, porque esta situación se nos contaba un poco, se está investigando, esto digamos ya está construido, es para que las personas se vayan apropiando también del entorno que tienen ahí. Y entonces hay unos recorridos, hay temas de interpretación. Entonces, ¿por qué el tema de la educación se convierte importante? También a través de esa construcción transdisciplinaria con el saber popular. Es decir, esos intérpretes que son de las mismas comunidades, cómo están configurando esos procesos de pedagogía y ese tema de prácticas de educación ambiental. Entonces,
estamos mirando cómo vamos a fortalecer. Acá, pues lógicamente el tema no es solamente social, sino también requiere una configuración del tema ambiental, de ecólogos, de geógrafos, una mirada muy interdisciplinar en el proceso. Entonces, digamos que lo que inicié pensándome era comprender la pedagogía del agua en un sistema social Cuenca Alta, reconociendo esas relaciones de los distintos elementos que la componen. Entonces, yo no puedo desconocer el sistema naturaleza. Identificar medios y estructuras que efectivamente permiten conocer esas diferentes comunicaciones, acá entendiendo comunicaciones, no como la transmisión de información, sino también cómo cada uno de esos observadores, es decir, esos actores, cómo está viéndose, autorreferenciándose también con ese sistema y cómo genera irritaciones sobre el mismo y cómo ese mismo entorno genera irritaciones en la manera personal. En algún momento decíamos nosotros, pues nosotros también somos agua, nosotros estamos hechos de agua, entonces había que pensarse en una epistemografía alrededor del agua y después cómo en esos relacionamientos, cómo también construimos otros conceptos alrededor del agua. Y entonces he mirado los conceptos de cuencas hidrográficas como un sistema complejo que también determina sistemas sociales, todos los procesos que actúan sobre los sistemas emergentes, es decir, en esos cambios estructurales emerge algo nuevo y es donde va quedando la memoria del sistema. Yo no puedo desconocer que también hay identidad, pero el sistema se nos está moviendo permanentemente y está cambiando. Entonces acá tengo algunos conceptos. Y entonces acá yo ya empiezo con el curso de Saras, es a profundizar en el tema de resiliencia. Entonces yo voy a incorporar el concepto de resiliencia. Esto está retomado un poco del NEX, del CR2 de Chile, que ellos vienen trabajando un poco, la autora Anaí Urquiza, que ha trabajado un poco esa articulación entre los sistemas socioecológicos y los sistemas sociales. Y entonces el concepto de resiliencia visibiliza esa relación entre un sistema y un entorno específico a partir de la capacidad de reacción de sus amenazas. Para los sistemas socioecológicos se puede indicar como una amenaza tanto a las perturbaciones sociales como a los ambientales, en tanto se desatan cambios en algunos subsistemas. Entonces, acá uno tendría que ver cómo es el tema político, el tema cultural, social y económico que se están irritando permanentemente. La resiliencia también pone en acento la capacidad del sistema para responder de manera adaptativa a esas diversas perturbaciones del entorno, y la resiliencia de un sistema depende de las variables que se consideren y las propiedades estructurales observables en el sistema. Es decir, que la resiliencia no es solo adaptación, sino que también debe estar relacionada con esa disponibilidad del sistema para activar cambios estructurales. Pues si uno mira en los conceptos, uno también puede evidenciar que los sistemas por lo general buscan esa resiliencia. Si yo revisara esto a fondo, la resiliencia pues es negativa. El río funciona contaminado, ¿sí? Pero los cambios que él se ha ido adaptando a una situación de ese sistema social que lo está rodeando, que lo está configurando, y pues acá, ¿qué se ha hecho por el cambio? Es como la gran inquietud que se tiene de varios, no solo de los colectivos sociales, organizaciones sociales de base, sino de algunas de las personas de la academia. Entonces también la resiliencia la miramos como esa capacidad que tiene el sistema para absorber perturbaciones sin que cambie su estructura básica, pero modificando elementos variables. Y entonces esa capacidad del sistema para reorganizarse, manteniendo esas características esenciales y esa función de estructura. Y la relación con la que mantiene la identidad y esos niveles como también de abstracción. Entonces acá tengo unos conceptos de la cuenca hidrográfica, de la cuenca hidrográfica, y empecé a explorar la cuenca hidrosocial,
que es limitada por los límites físicos, las áreas sociales, y se enfatizan en hilos construidos socialmente dentro de esas cuencas y también cómo se construyen algunas urdimbres. Entonces acá yo ya tengo el tema de la teoría de sistemas sociales, como es la clausura de la operación, depende de esa organización, también acá como el entorno que se nos vuelve a nosotros, esa comunicación, cómo se está dando, cómo se le está dando un sentido. Entonces hablamos de unas dimensiones del sentido que tienen que ver mucho con la historia, con los eventos que los están generando actualmente, pero también esa capacidad que tiene de anticipación el sistema. Es importante poderla revisar. Yo incluso quería compartirles al grupo en algún momento cuando el doctor estaba hablando en las clases, compartirles el documento de comunicación ecológica de Luhmann. Pero me has tenido para no enredarlos porque esto es complejo. La verdad a mí me ha costado mucho entender los sistemas sociales, sobre todo cuando uno viene de los sistemas abiertos. Es muy complejo poderlo entender, pero he entendido poco a poco que no son así absolutamente excluyentes. Melish nos habla un poco de que la pedagogía, a pesar de que es una de las de mayor influencia, digamos, en el mundo, en su libro de la teoría de la sociedad y pedagogía de Luhmann, él nos invita también a retomar esas teorías pedagógicas de mayor influencia en el mundo hispánico, y ahí está pues la teoría cibernética y la teoría de sistemas, que pues es la de Bertalanffy, y la cual continúa haciendo unos aportes a la sociología y puede permitirse también hablar o dialogar, digamos que el gran reto a veces de la investigación es poder poner en diálogo diferentes epistemologías o teorías, entonces, o paradigmas, y pues a veces nos quedamos en el reduccionismo de que nos polarizamos, digamos, es como el concepto, y le ha costado a muchas personas. Entonces es preciso dialogar con Luhmann también y con los sistemas sociales, la teoría de sistemas, para mirar cómo se pueden articular. Entonces, digamos que acá está el tema de a Luhmann, por ejemplo, a él no le interesa saber, digamos a la teoría de sistemas, no le interesa saber qué es lo que está ocurriendo ambientalmente, sino entender, explicar qué es lo que está sucediendo para que a partir de esas configuraciones se puedan generar cambios en la memoria o en la identidad del sistema. Entonces, por eso, digamos, yo utilizo a la teoría de sistemas sociales más bien para explicar por qué está sucediendo esta situación. Acá, pues seguimos en el tema de Luhmann, acá no los quiero como complicar. Y acá la educación está considerada como un aprender a comprender el mundo por cuenta del alumno, y con ello el profesor podía controlar y corregir la comprensión del texto. Estamos acostumbrados a ese sistema dominante de transmisión de información, pero donde estamos mirando el proceso. Para Luhmann no queda claro qué sucede cuando esto sucede y qué tiene que ver con la educación, es decir, con la transformación de la persona. Recuerden que para los sistemas sociales existe el sistema persona como sistema social, desde ahí arranca. Y no puede, por tanto, reducirse solo a una comprensión y a un problema de cabeza-texto. Acá digamos que lo que he tratado de mirar es hacer observaciones, observación de observaciones. Entonces miro la comunicación, las distinciones, configuraciones y el sentido que se le está dando al sistema. Entonces acá miramos estructuras, también exploré, por ejemplo, el concepto de fractales de vida, que me parece que es muy importante para el tema de los sistemas socioecológicos, mirar cómo el fractal, que es como se reproduce esa misma forma en la vida misma. Entonces los helechos, el tema, si ustedes miran el prisma del agua, es igual, es un fractal. Entonces, digamos que bueno, en algún momento podré profundizar, pero me pareció muy interesante poder mirar el concepto de fractales de vida. Estas son unas referencias bibliográficas
que tenía, y acá se trata, pues digamos que acá yo siempre he cerrado, es que se trata de conseguir la escuela como un laboratorio, una trama de conceptos, vivencias e interacciones para aguzar la mirada, los oídos, el tacto, el olfato y el gusto, para descifrar o resignificar ese laberinto caleidoscópico que encierra una ciudad, que es un libro a la vez cerrado y abierto. Es de Montessori en el 2005. Pues doctor, yo sé que yo tengo que centrarme en sistemas socioecológicos, pero digamos que la apuesta es poder profundizar en la resiliencia. Muy bien, Yamil, muy interesante tu caso y también tu perspectiva de análisis que sin lugar a dudas es un elemento central de largo alcance cuando uno está pensando en procesos de transformación. Pero te quería pedir que si por favor podés compartir, es uno de tus primeros slides donde justamente tú expones dos fotos, uno de tu curso de agua entrando en la ciudad, o en la ciudad mejor dicho, y otro que es el curso más cercano a tu área de estudio, más adelante, esa misma. Acá hay un elemento, Yamil, que me parece central en este proceso de transformación, que es que seguimos con un problema muy serio y sigue siendo absolutamente persistente, cómo nosotros incorporamos los cursos de agua dentro de las matrices urbanas. Y esa foto a la derecha lo ilustra claramente, ¿no? Donde ese ecosistema lo alteramos de tal forma, tratando de contener el flujo de agua, evitar expansiones laterales, proceso de inundaciones, pero que en esa estrategia, en definitiva, eliminamos una gran cantidad de bienes y servicios que nos da ese sistema. Y eso no es algo que ocurrió en el pasado, lo seguimos practicando en el día, en la actualidad. Las ciudades siguen creciendo y las ciudades siguen repitiendo este modelo. Y eso se debe a que el diseño urbano todavía no logra incorporar qué es un río, ¿no? Que un río no es solo su cauce, sino que es también su planicie de inundación, hacia dónde se expande, qué inunda temporalmente, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, Yamil, tu aporte es muy relevante, porque si nosotros no logramos entender esto, vamos a seguir repitiendo en el tiempo la forma en que nuestro diseño urbano interacciona con estos cuerpos de agua, y la forma con que lo hacemos es muy negativa, porque no solo eliminamos una cantidad de aspectos fundamentales que hacen a la vida en estos sistemas y su integridad, y por tanto la provisión de todos los bienes y servicios, sino que generamos problemas muy serios de inundaciones catastróficas, pérdida de infraestructura, etcétera, ¿no? Por no reconocer qué es ese sistema y los límites en el espacio que tiene ese sistema, ¿no? Esa tendencia a ocupar las planicies de inundación que tienen las ciudades y todos los problemas que eso trae asociado, es algo que sigue instalado en el sistema. Y en ese sentido, Yamil, la perspectiva de tu análisis es muy interesante, porque acá sí que hay un proceso de desaprender y volver a aprender de lo que es un río y cómo podríamos pensar en una transformación muy radical de cómo diseñar las ciudades para que un río, por más que atraviese una ciudad, siga siendo un río, ¿no? Y no un canal a cielo abierto, ¿no? Así que desde ese punto de vista muy interesante, y la clave está en los procesos de educación en todos los niveles. Dejo abierto un espacio de preguntas y de intercambio para ustedes. Adelante.
preguntas para Yamil, observaciones. Adelante, Adriana. Sí, gracias. Yo precisamente tenía curiosidad de lo que comentaste en esta diapositiva. Si pudieras platicar un poco cómo fue el proceso de por qué la población se opuso y si tuvieras alguna referencia de lo que hicieron, bueno, la diferencia en el proceso para otras ciudades de Colombia donde hicieron este tipo de corredores ecológicos, ¿no? Para cambiar la historia, bueno, la ciudad. Gracias. Sí, gracias, Adriana. Pues mira, el tema es que mucha de la población que llega a Bogotá es migrante, viene del área rural. Y digamos que este río está ubicado en la periferia, eso es una realidad. Entonces llegan los asentamientos humanos, sin embargo también por lo que decía el doctor en el tema de transformación y desarrollo de la ciudad, pues ya, y además por el tema de emergencias, porque cuando subían los niveles, porque ya ahorita son muy bajos los niveles de los ríos, se inundaban, entonces se generaban también remociones en masa, entonces empezaron también a retirar a estas personas forzadamente. Entonces, al retirarse forzadamente, pues ellos empiezan a reaccionar de una manera pues también violenta, entonces hay movimientos sociales. Sin embargo, todavía quedan unos predios muy cercanos, no dentro de la cuenca, no dentro de la ronda hidráulica, no dentro de los 30 o 50 metros, dependiendo porque acá hay una normativa para eso. Entonces quedan esas personas, pero esas personas son las que hacen parte hoy en día de colectivos sociales, organizaciones sociales de base. ¿Qué ha sucedido? Como bien lo expresa el doctor Néstor, el afán de desarrollo de la ciudad, de urbanización de la ciudad, ha hecho que se construya ese tema y nosotros tenemos un problema serio de movilidad. Entonces acá por algunas alcaldías, digamos algunos gobiernos llegan en algunos momentos y generan estas iniciativas. Entonces pongámosle concreto alrededor de las cuencas para que las hacemos mayor fáciles de movilidad con ciclorrutas. Eso no creas, yo estuve después en una consultoría en un área rural para construir un corredor ambiental y la resistencia fue terrible, no pasó a nivel 2 la consultoría, o sea, porque socialmente no se iba a permitir, porque nadie quiere que al lado de un río generen ese tipo de estructuras tan duras y que de alguna manera generan una migración también de aves y otro tipo de cosas. Entonces, eso no es por el desarrollo, por el afán de desarrollo que se ha generado esto. Y pues ustedes saben, excusa si hay alguien que tenga que ver del área de la arquitectura o de la ingeniería, ellos a veces dejan de lado estos estudios sociales, ambientales de estos recursos hídricos. Totalmente. No solo dejan de lado esas cosas, sino que no siguen sin incorporar los aspectos centrales de qué es un río y cómo funciona, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Yo incluso creo que en algún momento en el curso se los mencioné, pero hay una teoría en el campo de la ecología acuática que se conoce con el nombre de los pulsos de inundación. Y es una teoría que se formuló en 1989 a cargo de un equipo de investigadores de la cooperación alemana que se radicó en la cuenca amazónica, ¿no? Y bueno, después de muchos años de estudio, genera esa teoría, y esa teoría es un punto de quiebre, una disrupción, porque por primera vez se comienza a entender a los ríos y arroyos, en definitiva a todos los sistemas de agua corriente desde una perspectiva totalmente nueva, que es, bueno, es la conectividad clave que existe entre el cauce y sus planicies de inundación y cómo eso condiciona toda la diversidad del sistema, todo el portafolio de bienes y servicios que provee. Y es interesante porque uno se pregunta, ¿ese equipo alemán hubiera podido llegar al desarrollo de la misma teoría en Europa?
y no hubiera podido llegar nunca porque ya en esos momentos y mucho tiempo atrás no contás en Europa con ningún gran río que conserve la conexión natural con sus planicies de inundación, ¿no? Entonces, para entender también, digamos, cómo son los procesos de generación de conocimiento. Pero es un ejemplo para mí paradigmático, ¿no? Cómo a esta altura, con el nivel de conocimiento que tenemos, y teniendo en cuenta que cada vez tenemos un porcentaje mayor de la población viviendo en ciudades, cómo seguimos repitiendo los mismos problemas y errores en cómo diseñamos la ciudad, ¿no? Y cómo necesariamente en esos territorios tenemos que incorporar servicios ecosistémicos, y muchos de ellos los puede proveer, y muchos de ellos son claves para el bienestar, los cursos de agua que atraviesan una ciudad, ¿no? Adriana, adelante. Y bueno, y tenía curiosidad sobre esto, de a lo mejor uno idealiza mucho cómo se han vendido los otros corredores ecológicos en otras ciudades, ¿no? Pero si tuvieras alguna referencia de cuál sería la diferencia entre por qué en uno sí prosperó esa idea de los corredores ecológicos y aquí hubo esta oposición, ¿no? A reserva de que, bueno, yo no conozco bien los casos, por supuesto, pero no sé si aquellos corredores ecológicos realmente tienen así las incorporaciones de manejo basado en soluciones de la naturaleza, en ecosistemas, ¿no? O si más bien desde afuera lo que yo he percibido a lo mejor es una visión idealizada. Gracias. Pues si tú me preguntas a mí, yo siento, o sea, para el caso de nosotros, es una visión idealizada. Queda solo como en el pensamiento y en el deseo. Y de muchos de nosotros realmente, y se convierte en algún momento una frustración, porque cuando uno se camina el territorio y se comparte con las comunidades y empieza a mirar esas vulnerabilidades, no solamente sociales, sino también empiezan a emerger esas vulnerabilidades hídricas, que es un concepto que también estoy explorando, uno empieza a decir nada que ver. O sea, si tú me preguntas, eso ha hecho que emigren esos diferentes aves, y si yo me voy a otro contexto un poco rural, pues emigran también otros animales, la vegetación, como que el mismo curso del río pareciera que tuviera una historia, y él también de alguna manera toma otra forma. Y si tú miras acá dentro de algunos de los problemas ambientales de nuestro país, esas configuraciones cuando se va a instalar una hidroeléctrica, por ejemplo, o una torre eléctrica, a veces tienen que mover el curso del río y eso tiene unas repercusiones ambientales muy grandes y también culturales. Te lo digo para pueblos originarios, para pueblos indígenas que viven de esas fuentes hídricas, han tenido grandes complicaciones por solamente mover un poquito el curso del río. Por eso en nuestro país ahora toma mucha fuerza el tema de las consultas previas. Poder consultarle a las poblaciones si es posible desarrollar esos proyectos de infraestructura alrededor cuando tienen que ver con temas ambientales. Muy interesante el caso, Yamil. Muy bien, muy bien. Muchas gracias también, Brigitte, por compartir este link de Pobre Agua en YouTube. Muchachos, les propongo lo siguiente, porque ya estamos llegando a las 11. Retomamos, si les parece, el próximo jueves los siguientes ensayos, jueves y viernes, por supuesto. Y bueno, la verdad es que, como decía ayer, muy contento por los casos en los cuales se están trabajando. Realmente son ejemplos muy interesantes y muy apropiados desde la perspectiva de un curso como este. Y sobre todo también me deja contento de que, más allá de estar incorporando perspectivas y marcos de análisis y conceptuales
hemos visto en el curso, también ustedes traen sus propios marcos desde, digamos, desde la trayectoria previa, y que está muy bueno justamente incorporarlos y hacerlos dialogar con estos marcos que son más propios de los sistemas socioecológicos. Así que seguimos avanzando, el intercambio es muy interesante también. Yo creo que la posibilidad también de dejarlos grabados va a ayudar mucho al resto de los compañeros, y bueno, seguimos en esta senda. Para cerrar, bueno, muy buen fin de semana, y nos estamos viendo el martes en la mañana. ¿Les parece bien? Muchas gracias, buen fin de Gracias. semana, que estén bien, descansen. Bye. Muchas Buen fin de, gracias. pasen todo bien, chao, chao. Hasta luego, hasta luego.